La mejor venganza de la historia. En 1947, Andy era vicepresidente de un importante banco en Estados Unidos, pero entonces es detenido y lo acusan de haber desvivido a su esposa y a un hombre con quien ella tenía una aventura. Él asegura que es inocente, pero las pruebas que hay son suficientes para que el juez lo condene a cumplir 2 cadenas perpetuas en la peor prisión estatal de Estados Unidos. Al ingresar, Andy se da cuenta de lo duro que va a ser estar en prisión, y es que para empezar los guardias van a ocupar los métodos más brutales y más crueles para hacer que los presos hagan lo que ellos quieran. El más duro de los guardias es el guardia en jefe Byron Hadley. Este régimen de terror de los guardias cuenta con la aprobación del alcaide, que es el jefe máximo de la prisión, Samuel Norton. Durante los primeros meses, Andy se hace amigo del que logra meter lo que sea a la prisión para vendérselo a los presos, un hombre negro llamado Red, que lleva mucho tiempo ahí. Andy le encarga a Red un martillo, el cual es muy pequeñito y está hecha para trabajar pequeñas piedras. Además, le pide a una mujer muy famosa, una chica que es una celebridad. Red logra complacerlo, le da el martillo y le da un póster de la celebridad que Andy había pedido. Mientras el tiempo pasa, aunque Andy comienza a ser amigos, también hay gente que quiere hacerle daño. Y es que hay un grupo de criminales que son conocidas como las hermanas. Son hombres que les gusta aprovecharse de otros hombres y que son liderados por el terrible Box Diamond. Ellos han puesto sus ojos en Andy y quieren aprovecharse de él cuantas veces puedan y de las maneras más crueles que se puedan. Andy siempre intenta defenderse, a veces logra escaparse, pero en muchas ocasiones las hermanas hacen que él haga lo que ellos quieren. El tiempo corre y Andy es seleccionado junto a Red para reparar el techo de unos edificios de la prisión, algo que es casi un premio, porque de esta manera van a poder salir, subir a la parte más alta y poder ver afuera, algo que durante años no han hecho. Mientras el grupo de criminales está cumpliendo su trabajo y reparando el techo, Andy escucha a Hadley quejarse por un problema fiscal y se acaba de recibir una herencia de su hermano muerto. Pero el problema es que le van a cobrar muchísimos impuestos por la herencia, y por eso Hadley está muy molesto. Andy se ofrece a ayudarlo, y aunque al principio Hadley le tiene toda la desconfianza y hasta parece que va a golpearlo, al final acepta su ayuda sabiendo que Andy sabe lo que hace, ya que trabajó en el banco. Y además es un genio. Andy cumple lo que le prometió a Hadley y logra quedarse con todo el dinero de la herencia de su hermano sin pagar nada por esto, ni un solo impuesto. Gracias a lo que hizo, comienza a ganarse la confianza de todos. Primero de los demás guardias de seguridad, pero luego incluso su fama llega al alcaide, que también quiere que le ayude con los impuestos. Pero aunque ya se lleva bien con los guardias, las hermanas lo siguen destrozando, tanto que en una ocasión casi lo desviven. Y es que les dijo a las hermanas que si le obligaban a él a meterse algo en la boca, él se los iba a arrancar con los dientes. Es por eso que las hermanas lo golpean tanto que casi lo matan. Pero tras todo lo anterior, se da la orden a los guardias que le den su merecida a Box Diamond, el hombre que lideraba a las hermanas. Le dan una paliza tan fuerte que nunca más volverá a caminar en su vida. De esta manera por fin Andy se ha salvado de las hermanas. Como los guardias y el alcaide le deben mucho, termina siendo transferida a la biblioteca de la cárcel, un trabajo bastante ligero. Ahí conoce a Brooks Hadley, un hombre que lleva muchísimo tiempo ahí. Gracias al trabajo de ambos, esta biblioteca se hace bastante grande. Y es que Andy todos los días le escribía al gobierno de Estados Unidos para que ayudara a la biblioteca de la cárcel. Y como el gobierno de Estados Unidos se hartó, terminó mandándole muchísima ayuda. Eso sí, le exigió que ya no volviera a mandar cartas. Todo parece ir bien, pero entonces Brooks Hadley decide tomar como rehén a otro preso. Nadie lo puede creer porque Brooks siempre ha sido una persona buena, pero en ese momento revela que él no quiere salir de prisión porque ya es muy viejo y no sabe cómo vivir fuera de la cárcel, y que en la cárcel es alguien, pero fuera de la cárcel no va a ser nadie. Aún así, logran de que Brooks libere a su rehén y Brooks termina saliendo en libertad condicional. Sin embargo, cuando está fuera, todo el mundo lo ve menos. Le dan un pequeño cuarto para vivir y trabaja empaquetando comida en un supermercado, donde la gente lo desprecia, tanto clientes, tanto los demás trabajadores y su jefe. Es por eso que Brooks no puede más y decide dejar este mundo por voluntad propia. Y es que él no se pudo adaptar a la vida fuera de prisión. Como Andy le sigue mandando cartas al gobierno de Estados Unidos, le llega un cheque por $200 y una gran cantidad de libros y discos para equipar la biblioteca de la prisión. Pero ya le dicen, ya no vuelvas a escribir más. Él se pone tan feliz de haber recibido esto y dice que ahora va a escribir mucho más cartas para pedir más. Como está muy feliz, decide compartir esta felicidad con los demás presos. Es por eso que, aprovechando el acceso que tiene a la oficina del alcaide, estando ahí, pone música para que se escuche en toda la prisión a través de los altavoces, haciendo que todos los presos escuchen algo más y se sientan por lo menos un tiempo fuera de esa terrible prisión.
y estando libres. Él, quien se había encerrado para poner la música, termina siendo detenido y castigado 2 semanas de confinamiento en una estrecha celda pequeñita, donde no tiene contacto con nadie y ni siquiera hay luz. El lugar se llama El Hoyo y es capaz de destruir a cualquiera, pero Andy no es cualquiera. Cuando por fin sale, no se conforma con los libros recibidos e insiste en sus pedidos, hasta que el gobierno de Estados Unidos dispone darle a la prisión un pago anual de $500 para su biblioteca. Con su gran inteligencia y capacidad, y con la ayuda de sus amigos, logra hacer que la biblioteca de la cárcel sea la mejor biblioteca carcelaria de Estados Unidos. Mientras tanto, el alcaide decide crear un programa de trabajo para los presos, por medio del cual los presos van a trabajar para diferentes obras, con el argumento de prestar un servicio a la comunidad. Muchas empresas de la zona, temiendo a que este programa los deje sin trabajo, debido a que los presos trabajan de forma gratuita, empiezan a sobornar al alcaide para que las empresas se puedan quedar con las obras más importantes. Y es que el alcaide comenzó a recibir dinero para decir que sus presos no pueden trabajar en una obra y así las empresas puedan trabajar en esa obra y cobrar por ello. Es así que el alcaide se da cuenta que puede ganar muchísimo dinero en la corrupción y en los sobornos. Pero el problema es cómo lavar ese dinero. Es por eso que le pide a Andy que se encargue de recibir ese dinero que viene de negocios turbios. A Andy se le ocurre la idea de crear una cuenta bancaria a nombre de un tal Randall Stevens, una persona que nunca existió, pero que sí existe en los papeles. Randall Stevens es quien va a recibir el dinero del alcaide y luego el alcaide lo va a recibir después, ya estando limpio. Gracias a todo lo que está pasando, la vida de Andy y de los demás presos se vuelve un poco mejor. Pero todo cambia en 1965. Y es que llega a la prisión un nuevo preso llamado Tommy Williams, el cual con la ayuda de Andy logra graduarse en la secundaria. En una plática, Tommy descubre el motivo por el cual Andy está preso. Es acusado por el crimen de su esposa y del amante de ella. Pero Tommy, al escuchar la historia, se da cuenta de que Andy es inocente y que él conoce al verdadero asesino, el cual es un hombre llamado Elmo, quien compartió celda con Tommy en otra prisión durante una condena anterior. Es por eso que le dice a Andy que va a salir libre, porque Tommy va a decir toda la verdad. Andy habla con el alcaide para que reabra su casa porque es inocente. Pero el alcaide, quien entiende que Andy sabe mucho de él y que le sirve bastante para lavar el dinero, temiendo de que Andy abra la boca estando libre o de quedarse sin sus servicios de lavador de dinero, le dice que no. Andy le asegura que no va a decir nada y que su secreto está bien guardado. Pero esto solo hace que el alcaide se ofende y decide enviarlo un mes al hoyo para así poder destruirlo. Días más tarde, el alcaide se reúne con Tommy y le pregunta si está dispuesto a declarar en favor de la inocencia de Andy. Tommy le dice que sí, que todo lo que le dijo era real, que Andy era inocente, que Elmo había cometido el crimen y que Tommy está dispuesto a decirlo todo delante de un juez. Tras esto, el alcaide parece que va a dejar libre a Andy, pero solo parece, porque en ese momento Tommy es aniquilado por los guardias tras recibir la orden del alcaide. Cuando por fin Andy sale del hoyo y descubre lo que le hicieron a Tommy, le confiesa a Red que considera que ya cumplió toda su condena y le cuenta sus planes de irse a Zihuatanejo, un pequeño pueblo a la orilla del mar en México, y le pide a Red que lo acompañe una vez que salga de prisión. Red le agradece, pero se niega, alegando que le sería muy difícil adaptarse a la vida de afuera de la cárcel. Pero Andy le solicita que cuando salga busque un lugar muy especial donde escondería un regalo para él. Le da indicaciones y le dice que no se le olvide el lugar, que lo recuerde bien. Esa noche, tras terminar su trabajo con las finanzas del alcaide, Andy vuelve a su celda y se apagan las luces de la prisión. Parece que es una noche cualquiera, pero no, porque al día siguiente, durante el conteo matutino, los guardias descubren que ha desaparecido. El alcaide cree que su fuga es resultado de un complot en su contra, pero luego descubre un túnel oculto tras el póster de una mujer que Andy siempre le compraba a Red. El túnel había sido construido por Andy durante los 19 años que estuvo en la prisión, con el martillo pequeñito que le había pedido a Red. Andy todas las noches hacía más grande el túnel, un poquito, otro poquito, hasta que lo hizo gigante, y toda la tierra que salía del túnel la metía en su pantalón y al salir simplemente la regaba en el patio de la prisión. Mientras tanto, el túnel era tapado por las imágenes de las mujeres que le pidió a Red durante todo el tiempo que estuvo ahí. Pero el plan de Andy no terminó aquí, ya que aprovechó que había una gran tormenta para entrar por las tuberías en toda la asquerosidad y arrastrarse por ahí hasta salir a un pequeño río. Él, con la ropa del alcaide, logró llegar al banco y se hizo pasar por Randall Stevens, un hombre inocente y que nunca ni siquiera había existido, y que él había creado en los documentos para abrir las cuentas bancarias del alcaide y donde metía todos los sobornos y todo el dinero sucio del alcaide. Es así que Andy llega al banco haciéndose pasar por Randall Stevens, saca todo el dinero, que son $370,000, una verdadera fortuna, y se va completamente libre. Pero la situación no termina aquí, porque Andy había enviado todas las pruebas de lavado de dinero y de los crímenes que había cometido el alcaide y el jefe de guardias. Es por eso que las autoridades llegan a la prisión y el jefe de guardias, Hatley, es arrestado por haber asesinado a Tommy. Mientras tanto, el alcaide se encierra en su oficina y, al no saber qué hacer, decide desvivirse. Prefiere eso a ser apresado.
Un año más tarde, Red, ya siendo un hombre mayor, le toca que revisen su casa para ver si lo van a dejar libre. Durante años, él pidió que lo dejaran libre. Siempre se lo negaron. Pero ahora dijo que ya no quería salir, que mejor lo dejaran en prisión y que lo dejaran descansar. Esto llama la atención a los que revisan su casa y deciden dejarlo en libertad. Es así que Red comienza a vivir la misma vida de Brooks, y tal cual como él vive en un pequeño cuartito donde es despreciado por todos, en un trabajo donde lo ven como nada. Parece que Red va a terminar igual que Brooks, pero entonces decide seguir el consejo de Andy. Busca el lugar que Andy le indicó, logra encontrarlo. Es un lugar muy hermoso, hay un gran árbol y una barra de piedras. Ahí encuentra una pequeña lata con algo de dinero y una carta. Siguiendo las instrucciones, cruza la frontera de Estados Unidos con México y llega por fin a la playa de Zihuatanejo, donde en la playa, arreglando un barco, se encuentra con Andy. La historia nos presenta cómo Andy pasó del purgatorio hacia el paraíso. Ahora bien, en el caso de Andy, él al principio se sentía responsable por la muerte de su esposa, pero después se dio cuenta que no era su culpa y se liberó. Y ahí es cuando empieza a planear el escape a Zihuatanejo. Al mismo tiempo, Red obtiene su libertad cuando acepte que es responsable de sus pecados y que tuvo que pagar por ellos. Y es que el camino a la gloria a veces está lleno de espinas.